En un mundo donde las etiquetas valen más que las acciones, el pedigrí se convirtió en un símbolo, pero no siempre en función. Hoy vamos a mirar más allá del papel, más allá del lo de siempre. ¿Qué es un perro funcional? ¿Qué nos esconde la pureza? ¿Y qué se puede lograr cuando se cruza instinto con inteligencia? Bienvenidos al debate que nadie quiere tener, pero que todos deberían escuchar. Bienvenidos a Híbridos y Leales. Proyecto Rapace. Una raza pura es una construcción humana, una línea genética cerrada, seleccionada durante generaciones para producir perros que cumplan un estándar físico, temperamental, estético. Esta selección crea predictibilidad, pero también encierra el genoma. Lo que ganamos en apariencia muchas veces lo perdemos en vitalidad. Las razas puras nos dieron perros icónicos, pero la presión por mantener estándares, muchas veces más visuales que funcionales, han disparado problemas como displasia, problemas cardíacos, tumores, dermatitis crónica y un largo de enfermedades. Que también tengo un vídeo hablando de la evolución de los perros, obviamente hablando mal. Pero, ¿qué es un cruce o un híbrido funcional? La otra cara del ADN. Cruzar no es improvisar. Un híbrido funcional no es un accidente, es una decisión. Cuando se cruzan razas con criterio funcional, ya sea para defensa, guarda, deporte o adaptación climática, nace algo nuevo. No una raza, pero sí una posibilidad. El híbrido funcional no busca perfecciones estéticas, busca equilibrio entre nervio y estabilidad, entre fuerza y resistencia, entre instinto y obediencia. La heterosis o vigor híbrido permite recuperar lo que muchas razas han perdido: salud, potencia, frescura genética. Sobre todo, dejar bien en claro que hace 300 años las razas puras no existían. Existían los perros que desarrollaban un cierto tipo de trabajo y no se buscaba la belleza, se buscaba la funcionalidad. ¿Por qué los híbridos funcionales tienen más ventajas que los perros de raza pura? Salud, mayor resistencia genética, vigor híbrido, menor consanguinidad. Los perros de raza pura suelen tener un pool genético limitado por la cría cerrada, lo que le incrementa la aparición de enfermedades hereditarias, displasia, problemas cardíacos, lo que hemos hablado siempre, ¿ok? Mezcla de fortalezas. En los híbridos bien seleccionados se combinan los genes más fuertes de cada raza, reduciendo la probabilidad de que se manifiesten defectos recesivos. Por ejemplo, un APVT cruzado con un pastor belga puede heredar la resistencia física del primero y la agilidad mental del segundo, sin heredar las debilidades típicas de uno solo. Físico, combinaciones estratégicas de estructura, adaptación al entorno. Puedes crear un híbrido con tamaño, musculatura, agilidad o mordida según lo que exija la función. Un Bandog, por ejemplo, mezcla masa molosoide con atletismo del APVT. No están limitados por un estándar. A diferencia de los perros de raza pura, que deben cumplir con medidas estéticas rígidas, aunque a veces disfuncionales, el híbrido se diseña por la funcionalidad real, no por la apariencia. Por ejemplo, un Bull Larcher no está condicionado a tener cierta oreja o ángulo de grupa, sino que se prioriza su velocidad, presa y resistencia. Si no estáis entendiendo mucho ahora de los perros híbridos, tranquilos, más adelante os voy a decir cada uno de ellos. Mentalidad, carácter balanceado y ajustado a la función, más equilibrado si se elige bien. Al combinar temperamentos opuestos o complementarios, como el instinto de guardia de un Kangal con la obediencia de un pastor, se puede obtener un perro con inteligencia emocional, territorialidad controlada y conexión real con el humano. Menos neurosis. Muchos perros de razas puras, criados por estética o por moda, sufren trastornos mentales por falta de selección funcional.
ansiedad, agresividad inestable, inseguridad. Por ejemplo, un híbrido entre presa y pastor puede mantener el drive fuerte, pero con mejor manejabilidad. Estética, belleza auténtica y única. Es verdad que es una apariencia irrepetible. Los híbridos funcionales tienen una estética original, salvaje y poderosa, que no sigue moldes. Esto genera presencia e impacto visual, no lo has visto nunca. Reflejo de la función. El físico de estos perros suele tener armonía entre forma y utilidad, algo que impacta más que la belleza artificial. Por ejemplo, un híbrido como el Bull Weighted Larcher tiene una silueta ágil y atlética, mirada intensa y expresión viva. La conclusión: ¿por qué superan a los perros de raza? Porque los híbridos no son esclavos de una tradición ni de un estándar, sino que son el resultado de una visión inteligente y estratégica del criador. Se construyen como atletas, soldados o guardianes funcionales, con lo mejor de cada mundo y nada que sobre. Si un perro de raza es una estatua, el híbrido es un arma viva. Para que no se me malentienda, me gustan los perros de raza pura y hay muchos criadores que mantienen a los perros de raza pura como se deben, funcionales, pero es verdad que las organizaciones que se encargan precisamente de estandarizar cada perro, cada raza, no lo están haciendo tan bien. Comparativas reales, funcionalidad. En el primer caso, imagínate por un lado un presa canario y por otro una mezcla, un cruce entre pitbull y presa. El presa es imponente, dominante, pero cuando lo cruzas con un pitbull funcional, mejora su energía, su elasticidad y su recuperación. Obviamente que pierdes potencia, pero mantienes la mordida y sumas el drive. En el segundo caso tenemos un cane corso y por otro lado un cane corso mezclado, cruzado, como quieras decirlo, con un amstaff. El cane corso actual ha perdido velocidad y a veces concentración. El cruce con amstaff no es moda, es corrección, nervio, foco, explosividad sin perder presencia. En el tercer caso, tenemos un Irish Wolfhound mezclado con un mastín funcional. ¿Qué pasa si tomas la resistencia de un perro cazador primitivo y le das musculatura estructurada? Obtienes un animal con instinto antiguo y cuerpo moderno. Clasificación de perros híbridos funcionales. Caza. Objetivo: velocidad, resistencia, instinto cazador, presa visual u olfativa. Tenemos el Larcher, galgo por terrier o collie. Bull Larcher, galgo por APBT o Amstaff, más potencia que el Larcher usado en caza mayor y defensa. Weighted Terrier más galgo o un tipo Bull, duro, resistente, usado en caza mayor, combate contra limañas. El Staghound americano, galgo más Deerhound y otras razas de caza. Caza de ciervos en terreno abierto, resistente y veloz. Dogal, mezcla de dogo argentino con un galgo o lebrel, un híbrido argentino no oficial creado para la caza mayor. Jabalí con más velocidad y resistencia que un dogo puro. Guardia y defensa territorial, personal. Tenemos el American Bandog, un cruce entre mastín napoletano o inglés con un APBT o un Amstaff, un perro de guarda con potencia, estabilidad y alta presión de mordida. El Bandog europeo, un cruce entre cane corso, dogo de Burdeos, presa canario, razas de presa y tipo terrier. Función: defensa rural, disuasión extrema y protección de fincas. Si queréis un vídeo más detallado sobre todos los tipos de Bandog, solo tenéis que dejarlo aquí abajo en los comentarios. Pastoreo y protección de ganado, Kangal Alavai Mix. Cruces funcionales entre Kangal, pastor alemán, Alavai por mastín español, mastín tibetano. Su función: protección de rebaños contra depredadores, pero no lobos o chacales. Pumas, osos. Trabajo policial, militar o táctico. Milanois Mix, cruces mayoritariamente entre Milanois y APBT, GSD o Doberman, con una función
altamente en obediencia, agresión controlada y respuestas tácticas. También hay cruces con Border Collies, con pastor belgas, con pastores holandeses, con APBTs, con Amstaff. Trabajo en trineo, alta resistencia. Un claro ejemplo es el Eurohound, un cruce entre un Alaskan Husky y un galgo inglés. Una función de perro de trineo moderno para velocidad y resistencia en carreras, más rápidos que los Huskies tradicionales y con mayor recuperación y control, combate, presa y deportes de potencia. El APBT reina, ¿ok? El APBT con dogo argentino o tosa o bully cuta tiene una fusión de potencia, una tolerancia al dolor y una capacidad de presa inimaginable. Usados en pruebas de presa, combate rural, pruebas de fuerza y resistencia. Quiero aclarar que estoy en contra de cualquier pensamiento a perro contra perro. En Híbridos Ileales valoramos lo que es un perro por la función, no un perro que agrede a otro perro. Otros híbridos funcionales. En deportes para perros tenemos muchos APBTs con Border Collie, en guardianes rurales, mixes locales adaptados por selección natural funcional. En ellos encontramos los perros paria, que son perros semisalvajes o ferales que han evolucionado fuera del control humano directo, generalmente en zonas rurales o tribales de Asia, África y Medio Oriente. Son considerados el eslabón más cercano entre el lobo y el perro moderno domesticado. Tengo un vídeo donde hablo más detenidamente de estos perros, pero los ejemplos reales son el Canaan Dog, el Paria Dog, el Basenji, Carolina Dog y el Dingo australiano. Los Wolf Dog o perros lobos son híbridos entre un perro doméstico y un lobo, Canis lupus. Estos cruces pueden ser naturales en zonas donde conviven o controlados en crianzas específicas. Los tipos principales de estos híbridos con lobos: pastor alemán por lobo de los Cárpatos, perro militar y de rastreo; pastor alemán por lobo europeo, perro de guarda primitivo; el lobo apenínico, pastor alemán, un rastreo, rescate y defensa; variados del husky malamute, pastor tedesco con lobo, compañía exótica o de trabajo, generalmente en Estados Unidos. Estos dos últimos ejemplos, los perros paria y los híbridos con lobos, son el reflejo más puro del instinto funcional no domesticado. Sirven como genética fundacional para crear perros adaptos, sanos y libres. Son influencias importantes en muchos híbridos modernos como el Sarlos o el Eurohound. Y si el perro de raza es un modelo, el perro paria es una piedra bruta, el perro lobo es un cuchillo salvaje. Perros de guerras antiguos. Alaund moderno, reconstrucción de tipo moloso funcional. La conclusión es que los híbridos son el futuro del perro de trabajo real. No siguen moda ni estándar, siguen la función. Son más sanos, más estables, más inteligentes y más capaces. No es lo que parece, es lo que hace. Por otra parte, dicen que los perros cruzados son inestables. Pero los perros inestables no nacen, se crían así, con ignorancia. Dicen que un perro con pedigrí es garantía, pero hay razas que son bellas en fotos y disfuncionales en acción. Y dicen que un cruce nunca podrá competir con una raza establecida. Entonces, ¿por qué los mejores perros de combate o de defensa real no siempre son de campeonato? El futuro, raza contra función, el cambio de paradigma. El futuro no pertenece a quien repite fórmulas, pertenece a quien observa, selecciona, corrige y respeta el instinto. En Rapace no buscamos fama, buscamos la armonía entre lo salvaje y lo útil. Perros que puedan saltar como un ave, respirar mientras muerden, resistir sin rendirse y responder con alma. No son moda, son evolución. Como ya habéis visto, no se trata de elegir un bando, se trata de abrir los ojos. Hay belleza en la raza, pero también hay poder en la mezcla. Y cuando cruzas con conocimiento, el resultado no es incierto,
es funcional. Ahora os toca a vosotros. Dejadme aquí abajo en los comentarios cuál sería vuestro híbrido de perro soñado. Podéis utilizar más de una raza, no os preocupéis. Si te mueve la verdad, quédate. Si te mueve el alma de los perros, únete. Esto es Híbridos y Leales, esto es Visión y esto es Rapache.